Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe, que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: «El Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y el pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Hermoso. Hoy este pasaje nos deja una enseñanza poderosa. Dios no improvisa la salvación. Desde tiempos antiguos, desde Moisés y los profetas, el Señor ya venía anunciando que enviaría a su ungido, al Salvador. No fue un plan repentino, ni una reacción a los hechos humanos. Fue una promesa sostenida durante siglos, repetida y confirmada por la voz profética de generación en generación, mucho tiempo antes. Desde prácticamente los comienzos, los inicios, se hablaba de este tema, la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador. Y sin embargo, cuando llegó el cumplimiento, la mayoría no lo reconoció. Jesucristo no aparece de repente. Fue anunciado desde Moisés y los profetas. Pero deja claro que lo que estamos viendo, un milagro público, una sanidad completa, no es un acto aislado, sino parte de una historia mayor. Dios glorificando a su Hijo. El mismo Pedro conecta esta obra con el hilo profético. Moisés habló del profeta que Dios levantaría, y Samuel y todos los profetas anunciaron estos días. Esto significa que Jesucristo estaba en el centro del plan de Dios desde un comienzo, desde el principio, y que su venida fue anunciada con anticipación, aunque muchos lo ignoramos. El problema no era falta de señales. El problema era un corazón endurecido. Este texto es fuerte. Pedro confrontando al pueblo porque negaron al santo. Pedro confrontando al pueblo porque negaron al justo, porque prefirieron un homicida y rechazaron ¿a quién? Al autor de la vida, ni más ni menos, al autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está una de las verdades más serias. Jesús demostró quién era desde el principio. Palabras con autoridad, milagros, maravillas, compasión, inteligencia, poder sobre la enfermedad, poder sobre la naturaleza y poder sobre la muerte. Pero aún con esta evidencia, muchos no valoraron ni entendieron, porque la resistencia no siempre es intelectual, es espiritual. Cuando el corazón está cauterizado, cerrado, ni la verdad más clara entra. La gloria no es de los hombres. El milagro, todo milagro, apunta a Cristo. Pedro corta de raíz la admiración humana. ¿Por qué nos miráis como si por nuestro poder o piedad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos miráis? ¿Por qué nos admiran? ¿Por qué nos veneran? No porque la sanidad de este señor cojo no es propaganda para Pedro ni para Juan. Es una señal que grita un mensaje. Jesús está vivo,
Jesús tiene autoridad y su nombre tiene poder. Mucho poder, todo el poder. El cojo no solo camina, entra al templo y salta, y óigase bien, alaba a Dios, a nuestro Dios. O sea, la obra de Cristo no se queda en lo físico. Produce adoración, produce admiración, produce transformación y produce lo mejor, testimonio público. La fe en el nombre del poder no era plata, no era oro, era autoridad espiritual. Pedro decía y declaraba, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que doy. ¿Y qué era lo que tenía? Poder. Tenía algo más valioso. Tenía momentos donde lo material no resuelve, pero el Señor le había dado a su pueblo algo superior, autoridad en el nombre de Jesucristo, fe viva, anuncio del Evangelio de salvación que restaura al ser humano. La sanidad ocurre por la fe, en su nombre solamente. Eso enseña que la verdadera dependencia no está en recursos humanos, no está en los humanos, sino en el poder de Dios actuando con su nombre cuando es exaltado. Aunque lo rechazaron, ¿sí?, Dios lo convirtió en cumplimiento y victoria, lo sacó en triunfo, lo sacó adelante. Pedro reconocía que actuaron por ignorancia, sí. Pedro reconocía el error inédito que tuvieron todos. Pero también afirma algo tremendo. Dios cumplió lo que había anunciado desde el principio, que Cristo padecería. O sea, el rechazo humano no frustró el plan de Dios. Aún así, aunque Dios sabía el rechazo que tendría su Hijo Jesucristo delante de todos los israelitas, cumplió su promesa. La humillación, el sufrimiento, la cruz no fueron derrota, fueron parte del cumplimiento. Y el mensaje culmina con una verdad central, sí, la única verdad central importante, que fue Dios, nuestro Dios Padre, resucitó a nuestro Señor Jesucristo y todos fueron testigos. La resurrección confirma que Jesús no era un simple hombre, óigase bien, Jesús no era un simple hombre, no era un simple profeta, no era un hombre común y corriente, era nada más y nada menos que el enviado de Dios, y sigue siendo el principal, el autor de la vida. La respuesta correcta ante nuestro Señor Jesucristo es arrepentimiento, conversión y refrigerio. Aquí Pedro no solo narra historia, llama a una decisión. Arrepentíos, convertíos, cambiad, arrepentirse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son esos tiempos de refrigerio? La paz, la tranquilidad, el gozo, la salubridad mental, espiritualmente hablando, hacer el bien. Es eso lo que debe tener el ser humano en su corazón cuando decide aceptar ese refrigerio. Eso significa el Evangelio. No es solo información, no es solo lecturas. Es invitación a volver a Dios, a meditar. Meditar no es solamente pensar, es tratar de aplicarlo mejor. Y eso es cambiar para bien. Meditar, cambiar para bien. Y cuando el hombre se convierte, sucede lo más grande. Dios, nuestro inmenso Señor, borra el pecado y trae refrigerio, descanso real, restauración, vida nueva. El pasaje deja un cierre claro. Dios envía a Jesús para bendecir. Dios envía a Jesús para apartarnos del mal. Dios envía a Jesús para darnos a entender que hay una nueva forma de vida. Una vida buena, una vida nueva. La bendición no se define que me vaya bien ya, que me vaya bien y ya, no.
sino como una transformación profunda, Dios envió a su Hijo para bendecirnos, a fin de que cada uno nos convirtamos de nuestra maldad a hacer el bien. Jesús es el Salvador prometido desde antiguo. Fue rechazado por corazones endurecidos, pero Dios lo resucitó y lo glorificó. Su nombre sigue teniendo poder para levantar al caído, y la puerta para recibirlo no es la admiración superficial, sino el arrepentimiento y la conversión que producen restauración verdadera. Glorias y honras a nuestro Dios. Hasta pronto.